Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. En la emisión de hoy abordaremos el tema autonomía profesional y codiseño en la escuela mexicana. Y para conversar sobre el tema, tenemos como invitada a la doctora Rosa María Torres Hernández, quien es doctora en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y actualmente es la rectora de la Universidad Pedagógica Nacional. La doctora Torres Hernández ha sido presidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, y también ahora es coordinadora de la Comisión del Plan de Acción de Igualdad de Género por parte del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior e igualmente es secretaria técnica de la Red Educativa Universitaria de Conocimiento y Acción Regional. La doctora Rosa María Torres es autora y coautora de innumerables artículos académicos en la línea de investigación, formación docente y educación. Doctora Rosa María Torres, gracias por haber aceptado estar con nosotros y pues nada. No, al contrario, gracias por la invitación. Yo le agradezco mucho darme esta oportunidad de que yo creo que siempre es bueno conversar acerca de estos temas porque aún queda mucho por construir. O sea, creo que estamos iniciando el trabajo a pesar de que ya hay un año lectivo en el cual han los maestros trabajado mucho, más un año anterior en donde se trabajó la formación de esos maestros, por lo menos en un primer plano para iniciar el ciclo escolar, ¿no? Y así es. Y doctora Torres, como el tiempo pasa muy pronto por este tipo de misión, pues vamos a iniciar y quisiera comenzar esta conversación con dos preguntas que van al centro de nuestro tema del día de hoy. La primera es, ¿qué se debe entender por autonomía profesional en el marco de la nueva escuela mexicana? Y sobre todo, ¿cómo se ejerce esa autonomía profesional en la nueva escuela mexicana? Aunque no sé si primero debamos, grosso modo, de mencionar las aportaciones de la nueva escuela mexicana a la educación y específicamente las características del currículum para poder comprender eso de autonomía profesional y codiseño en la escuela mexicana. La escuchamos, doctora. Sí, bueno, realmente el asunto de la nueva escuela mexicana, no voy a entrar en detalles acerca de la historia, pero sí voy a señalar dos cosas que me parecen importantes. Una, se llama la nueva escuela mexicana no porque esté constituyendo una nueva escuela como algo original y diferente, sino porque recupera una historia en México que es fundamental. La escuela mexicana fue conocida después de la revolución, fue una construcción bueno, que nos mantiene en lo que estamos ahora, que tenemos universalizada la primaria, o sea, una serie de cosas que realmente fueron fundamentales. Esa escuela mexicana reconocida en el mundo como una aportación, digamos, pedagógica, educativa en México, tenía que ver justamente con la construcción del Estado-Nación. Y tampoco es una casualidad que ahorita se esté constituyendo otra, ¿no? La nueva escuela mexicana. Ese reconocimiento que hubo a nivel mundial, a nivel nacional, de la nueva escuela mexicana, hoy se recupera, pero con dos características importantes. La recuperación no es mecánica, digamos, no es que ahora otra vez tengamos las mismas lógicas de la escuela mexicana de la década de los 20, de las décadas posterior a la revolución, sino que lo que tenemos ahora es una concepción como la tenía la escuela mexicana, una concepción integral, una concepción que tiene que ver con el acercamiento a la diversidad, que era, aunque se estaba, interesantemente, en ese momento la diversidad era hacia la construcción de la nación, y en este momento es el reconocimiento de la nación como
digamos, como esto que alguien dice lo universal, así por darle una denominación, pero que no hay universal, no hay unidad más que universal, no hay unidad sin diversidad. O sea, reconocer que la diversidad es un tesoro, esa es una de las primeras características de la nueva escuela mexicana. Segundo, es un giro hacia la pedagogía, sin duda. O sea, eso absolutamente es el trabajo de considerar la pedagogía y la didáctica nuevamente como el elemento central, como los grandes baluartes de lo que ha sido la educación en México. Y tercero, sí, recuperar algunos elementos de las escuelas en ese momento, los movimientos de la nueva escuela, los planteamientos de Dewey, en fin, o sea, los congresos, ¿no? Los congresos pedagógicos que se dieron en esa época, todo ese debate que se empezó a dar en ese momento y ahora se recupera. Pero además se suma una cosa. Ver a la nueva escuela mexicana ya no romantizar, digamos, esa escuela que ya sabíamos que era, sino decir, esa escuela tenía algunos asuntos que no se podían resolver porque en ese momento eran otra cosa. Una, esa idea de tener una nación única y exclusiva y que todos teníamos que abrevar de las mismas cosas, homogeneizar, ¿no? Eso creo que ya se está poniendo por lo menos en cuestionamiento, se está discutiendo, se está debatiendo. Y otra que creo que es muy importante es que evidentemente ese planteamiento todavía era muy patriarcal, digamos, o sea, ponía el acento pues en los héroes y los héroes eran básicamente hombres, no había esta capacidad que tenemos ahora de ver que la importancia de los aportes de las mujeres y no tanto por un asunto simplemente de que, también las mujeres aportaron, sino por una mirada, digamos, ¿no? De igualdad sustantiva, de dignidad humana, de reconocer lo que los humanos somos y esa es la siguiente característica. Aquí se toma en cuenta a los sujetos, a los niños, las niñas y los adolescentes como sujetos de la educación, pero sujetos con derechos. Es decir, no simplemente como aquellos en los que hay que formar ciertas cosas, sino que ellos también de suyo tienen una condición frente a la educación. Y por último, por supuesto, la democracia, ¿no? O sea, esa es otra característica importante, reconocer a la democracia como un elemento central para lo que está la escuela tiene que ser democrática y tiene que fomentar la democracia, tiene que fomentar el análisis crítico, ¿no? El pensamiento crítico, el buen trabajo con las artes, en fin, todo este tipo de cosas que no aparecían así antes, pero que abrevan de esa lógica pedagógica. Ahora, si ya pasamos al punto concreto de la autonomía, ¿y por qué es tan importante? Porque esa es la otra característica. No puede haber nueva escuela mexicana, ¿no? Si no hay autonomía profesional del magisterio. Es una condición, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque la autonomía profesional del magisterio representa esa libertad que tienen las maestras y los maestros para ejercer y reinventar también la docencia, resignificarla, dicen algunos, ¿no? Volver a darle sentido, significación, para intercambiar maneras de experiencia, a problematizar lo que se da en la escuela, no solamente darlo como un hecho, sino decir, bueno, a ver, ¿por qué estamos enseñando esto? ¿Desde dónde lo tenemos que enseñar? ¿Para dónde tenemos que ir? ¿No? Y problematizar esa realidad a través de los conocimientos, de los saberes que se enseñan, porque la enseñanza, ahora decimos, ¿no? Yo sé que hubo un tiempo muy fuerte en el cual se dijo, el aprendizaje está en el centro. No es que deje de estar en el centro, pero no hay aprendizaje sin una verdadera enseñanza. Nosotros decimos, es enseñanza y aprendizaje, ¿sí? La enseñanza digamos, es como un tesoro que tienen los maestros, ¿no? Es el gran tesoro de la profesión, digamos. Pueden enseñar y pueden tener claridad sobre esa enseñanza, ¿no? Y tratar, además de que esta autonomía permite que se trabaje desde la enseñanza una condición para desarrollar los aprendizajes, ¿no? Los diferentes aprendizajes, no solo uno. Ahora, esta autonomía profesional del magisterio tiene que tiene elementos fundamentales, ¿no? Uno, por supuesto, es la contextualización de los contenidos y los programas de estudio de acuerdo con una realidad social, ¿no? Y ahí no solamente es una realidad social, sino es una realidad territorial.
El territorio no solo visto como geográficamente, sino identitariamente. O sea, eso es clarísimo entre nosotros, eso que les queda claro a los maestros, que es casi de lo primero que les queda claro, ¿no? Saben perfectamente que la manera como se vive el territorio, como se vive la identidad en Guerrero, no tienen absolutamente a veces muchos puntos, salvo lo que nos hace comunes, ¿no? La construcción de lo común con, por ejemplo, los que viven en Nuevo León o los que viven en Baja California Sur, ¿no? Hay otra territorialidad puesta en nosotros también, ¿no? Como identidad. Tenemos diferencias culturales, diferencias educativas como maestros, pero también los estudiantes las tienen, ¿no? Entonces, esta autonomía profesional nos permite jugarnos en estos contextos diferentes, ¿no? Y al mismo tiempo pertenecer a una lógica que algunos llaman los contenidos nacionales, y que es correcto porque es el Estado el que tiene la prerrogativa de determinar cuáles son los contenidos curriculares, ¿no? El otro asunto es que se pueden establecer por parte de los maestros en esta autonomía profesional criterios de evaluación del aprendizaje, es decir, es desde el maestro que los criterios van a estar establecidos. Es verdad que hay una serie de solicitudes de parte de la Secretaría porque el sistema acredita, ese es el otro tema, ¿no? El sistema acredita y entonces es necesario pues tener una claridad de cómo van los niños, las niñas y los adolescentes en ese proceso, en su trayecto escolar. Pero es por eso, pero en realidad la evaluación, que no es una medición, que no es una acreditación, sino que es una valoración y una ponderación de lo que los sujetos han aprendido, entonces eso le corresponde al maestro, porque él sabe perfectamente quiénes son esos niños, cómo están, en qué condiciones, cuál es su contexto, cuál es su situación, ¿no? El otro asunto de autonomía profesional, sin duda, es la determinación didáctica, el trabajo colegiado y su propia formación docente. ¿A qué aspiraría uno en este proceso? A que después y de hecho lo están haciendo ahora más adelante, daré algunos ejemplos, que los maestros identifiquen dónde necesitan ser formados. Que no sea solamente que tomen algo porque alguien se los propone o porque digamos, incluso la misma pedagógica, que creo que nosotros nos acercamos mucho a los docentes, pero incluso quizás no entendemos bien dónde están los puntos donde ellos necesitan la formación. Y por eso hay que preguntarles, y por eso ellos con su autonomía pueden decir por dónde puede ir su formación, pueden determinar sus condiciones didácticas y pueden también armar su trabajo colegiado. Y esto es fundamental para el trabajo, porque los maestros en esta autonomía son lo que pasa es que en realidad lo único que estamos haciendo es poner sobre el papel algo que los maestros siempre hicieron, ¿no? Los maestros siempre tuvieron esa condición, siempre se organizaban para hacer determinado tipo de cosas, siempre tomaban decisiones con respecto a la enseñanza, a veces a contramano de lo que se planteaba, pero hoy lo que creo es que se les reconoce ese carácter profesional y se establece la importancia que tiene que sean unos profesionales en todo el sentido de la palabra, ¿no? O sea, creo que eso es el asunto, como cualquier otro profesional, ¿no? Como un médico, como un historiador, como un ingeniero. Toma decisiones, establece rutas, plantea caminos, plantea estrategias, ¿no? O sea, todo el mundo lo hace. Ese es el carácter profesional. Sí. Justo esto que está comentando, doctora Torres, corríjame si me equivoco, por favor, tal cual lo plantea usted, es una forma de sacar del paternalismo a los docentes para darles las condiciones para que desplieguen esa imaginación, esas capacidades y esa innovación que es propia de esa pedagogía que ellos dominan. Sí, así es. O sea, yo creo que a ver, no solamente es sacarlos del paternalismo, que yo estoy de acuerdo con eso, sino que además es no colocarlos como un medio más. Los profesores no son un medio más para el aprendizaje, son realmente los profesionales que hacen que se produzca el aprendizaje, ¿no? O sea, no es como tener un libro o revisar en internet, ¿no? Alguna información, no. El maestro tiene otro carácter totalmente distinto, porque los conocimientos están vinculados justamente a esa intencionalidad
humana, vamos a decirlo así, de desarrollar sus capacidades de los niños y las niñas. No es solamente que aprendan los contenidos a pie juntillas de lo que dicen los programas, sino es la formación de esa capacidad humana que les permita a los niños y a las niñas hoy, no dentro de 10 años que salgan de la escuela, sino hoy mismo, darse cuenta del papel tan importante que juegan, por ejemplo, en relación al cuidado del medio ambiente, al, a la, al respeto al otro, ¿no? Al no racismo, a la no discriminación, a la capacidad, ¿no? No de tolerancia, sino de reconocimiento de la diversidad sexual también, ¿no? O sea, todo esto está ahí, está metido en este proceso y de eso se trata, ¿no? O sea, de que los maestros no son instrumentos o no son solamente los que operan el currículum, son los que lo construyen, los que lo van trabajando poco a poco, ¿no? Y muy cierto, doctora Torres. Y en este mismo tema, doctora Torres, ¿cuáles, en su opinión, cuáles son los desafíos que enfrentan los docentes en el ejercicio de esa autonomía profesional? Creo que ya nos comentó alguno, capacitación. ¿Habrá algunos otros, doctora, que usted observe? Sí, yo creo que, a ver, en este proceso va a pasar tiempo, ¿no? Tampoco se va a dar de la noche a la mañana porque es un cambio muy, muy drástico, es un cambio fuerte. Y es un cambio drástico porque era necesario dar un cambio drástico. En realidad nosotros estábamos llegando tardíamente a la actualización de lo que son los planes y los programas. Allá en el mundo había cambios verdaderamente importantes. Por ejemplo, qué decir, la mirada de la historia era de manera totalmente diferente, el planteamiento del desarrollo como ciudadano, el trabajo con el asunto de núcleos fundamentales, ¿no? Problemas sociales, eso ya existía en otros lugares y nosotros seguíamos un poco trabajando por temas, trabajando por disciplinas, ¿no? O sea, no teníamos integración del currículum, aunque se habían hecho algunos intentos, también eso hay que decirlo, ¿eh? O sea, Claro. sí había una serie de elementos, pero no se terminaba de concretar esto. Ahora hay una salida en ese sentido y eso tiene implicaciones para los docentes porque fueron muchos años de trabajar de manera distinta, de tal suerte que, bueno, sabemos múltiples prácticas que no son atribuibles a las personas, son atribuibles a la condición social en la cual se producen. Por ejemplo, la compra de programas ya hechos, ¿no? O sea, por parte de los docentes, la idea de que siguiendo el libro de texto, lección por lección, así era como se iba a producir el aprendizaje en los niños y los maestros seguían eso como si fuera el currículum, cuando eso no es totalmente lo que dice el plan de estudios. En fin, la individualización cada vez más fuerte, ¿no? De decir, bueno, yo hago lo mío y ya si los demás hacen como quieran, pues que hagan lo que puedan o lo que quieran. Yo voy a trabajar independientemente, aunque no en todos los casos. Hay escuelas que siempre trabajaron colectivamente y creo que son las a las que este proceso les resulta pues ya común, no le ven mucha novedad, digamos, porque ellos ya mismos ya venían trabajando así. Entonces, uno de los grandes desafíos es ese, ¿no? Cómo volver a recuperar esos espacios que son fundamentales para ellos mismos, para las y los maestros, ¿no? O sea, no es un asunto a ver, de dar respuesta al sistema educativo. Eso será una consecuencia de, y qué bueno, porque el sistema lo requiere. Pero fundamentalmente es un espacio profesional, la escuela es un espacio fundamental y por lo tanto, y después de la pandemia yo no tengo ninguna duda de que se les devolvió ese reconocimiento que no se les había dado. O sea, al principio los padres de familia decían, no, sí, o sea, yo le enseño a mi hijo, ¿no? O sea, no pasa nada, no, esto es el saber práctico que tienen los maestros y el conocimiento que tienen los maestros es un conocimiento que se trabaja a lo largo de los años, como cualquier otra profesión. Entonces, ese es un reto volver a recuperar el espacio escuela, el espacio colectivo, el espacio de comunión también con las familias, el espacio con los chicos de otra manera.
¿no? O sea, de una manera distinta. Y eso tiene implicaciones en que los cómo, ¿no? O sea, que a veces uno dice, bueno, pero sí, pero dígame cómo, ¿no? Concretamente cómo. Los cómo los construyen también ellos y se construyen en conformación con otros, ¿no? Es decir, si hay una tarea verdaderamente con otros es la enseñanza, ¿no? O sea, es este legado que las generaciones, nuestras generaciones le dan a otros, a los que vienen. Y no es un legado que además no se puede transmitir tal cual, sino que debe dar la oportunidad de que los otros aporten otras cosas para superar lo que nosotros hicimos. Ojalá los que vengan hagan mejores cosas que las que nosotros hicimos o dejen de hacer las que hicimos mal, ¿no? O sea, ese sería como la gran epopeya, vamos a decirlo así, educativa, donde también es importante, bueno, que la gente en lo individual también haga sus propios procesos, pero es una labor colectiva. Entonces, ese es el gran reto, volver a darle esta fuerza que creo que recuperó mucho después de la pandemia la escuela. Y por último, que realmente estas funciones que los maestros hacen, porque no es que las maestras también los hacen, que venían haciendo, que es toda la parte, digamos, de reflexionar la realidad, de pensar a decir, bueno, a ver, ¿por qué estamos trabajando esto? ¿Por qué dice el programa sintético que lo que tenemos que trabajar es el asunto de la familia y la igualdad de género? ¿Sí? Y poder decir, a lo mejor yo no estoy de acuerdo, pero quiero plantearlo. O sea, lo puedo debatir en la escuela, puedo plantearlo con mis compañeros, puedo discutirlo con los niños y las niñas, que parece mentira, pero yo creo que hay un asunto a veces como de creer que ellos como están aprendiendo no tienen posición al respecto, no, son sujetos y por lo tanto viven este mundo y saben, muchas veces ellos tienen respuestas a cierto tipo de preguntas que a nosotros no se nos ocurrirían por diferentes razones, digamos, ¿no? Creo que ese es el otro, la formación, sin duda, la formación creo que es un asunto, pero creo que también eh, el trabajo de espacios, por ejemplo, que no sean cursos y que no sean solo talleres, sino, por ejemplo, círculos de lectura, círculos de estudio, trabajo de producción de pequeñas notas, plataformas para poner experiencias, ¿no? Aquí, mire, a mí me está pasando esto, y que haya otro maestro que le diga, mira, a mí me pasó lo mismo, pero yo le hice así y el otro le hizo asado. O sea, yo creo que hay que tener más convivencia, no solo entre los maestros, creo yo, sino entre los directores y los supervisores. Sí, una comunidad, realmente una comunidad. Y eso creo que todavía está en construcción. Creo que todavía veremos un tiempo en el cual se tenga que trabajar con estas cosas. Sí, totalmente de acuerdo con usted, doctora Torres, y ahora regresaremos un poco a esta parte del tema. Pero antes quisiera preguntarle, doctora Torres, eh, desde el enfoque colaborativo aparece este término, concepto de codiseño en la nueva escuela mexicana, Sí. y quiero preguntarle, ¿cuál es el rol? Bueno, ya de una forma lo dijo, pero ¿cuál es el rol del docente en ese proceso de codiseño? Sí, bueno, primero el codiseño tiene que ver con con reconocer que debe de haber una articulación de los conocimientos también, y del saber y de las situaciones de enseñanza. Si la situación de enseñanza no está separada digamos, los cómo no están separados de los qué, ¿no? Y entonces, estas situaciones de enseñanza que se tienen que producir y estos contenidos, conocimientos y saberes que se producen y que son sociales y que se distribuyen a través de la escuela, el profesor juega un rol importantísimo en esto porque pone en juego justamente esos saberes de una manera diferente a cómo los estudiantes lo obtendrían en cualquier otro lugar. ¿Lo pueden obtener en los medios de comunicación? Sí, por supuesto. ¿Lo pueden obtener en Internet? Sí. Nada más que en Internet, cuando uno busca algo, es por popularidad. Es lo más buscado, digamos, ¿no? Entonces salen primero los más buscados y así van hacia abajo en porcentaje. Los maestros no trabajan por popularidad. Los maestros trabajan en responsabilidad
de que el tesoro de la humanidad, digamos, lo más importante de la ciencia, lo más importante de las humanidades, lo más importante de las artes, se ha transmitido y se ha puesto a favor de los niños y las niñas y los jóvenes, ¿no? Y eso hace una diferencia radical, porque entonces el profesor lo que hace es juega con los saberes de la humanidad y juega con sus propios saberes, con lo que él conoce, con lo que él sabe, con cómo lo puede poner más accesible, de manera más lúdica, de manera más creativa, de manera más compleja, ¿no? Al servicio de los niños y las niñas. Esta articulación de los contenidos, que es el que plantea el codiseño, tiene que ver con estos campos formativos, ¿no? O sea, los diferentes campos formativos que están integrados, que ya no son las disciplinas, aunque están las disciplinas al interior de los campos, ¿no? Y esta relación entre los campos y los ejes articuladores, el otro día oí una investigación que se está haciendo por parte de la pedagógica, había un maestro que decía, quiten los ejes articuladores, no sirven para nada. Y yo decía, bueno, no se ha entendido, entonces tenemos que hacer más trabajo, ¿sí? Hay que hacer más trabajo, porque hay una parte que no se ha entendido. Los ejes articuladores no se dejaron como transversales por una razón, porque a veces, no quiero decir que sea la concepción de los ejes transversales, pero sí a veces los ejes transversales quedan como cajón desastre. Todo lo que no cabe en otro lado lo meten ahí. Y nosotros no queríamos que fuera así, queríamos que articularan a las diferentes disciplinas, a los diferentes saberes, a las formas, a los conocimientos, a los saberes ancestrales, y por eso se les puso ejes articuladores. Y estos ejes articuladores tienen que ver con las capacidades humanas, ¿no? Y por lo tanto, con un desarrollo de esas capacidades humanas que no solamente responden a las leyes del mercado, no solamente responden a la mercantilización, sino responden a la verdadera humanidad, a todo lo que nos compete a los humanos, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué hacerlo en codiseño? Porque el colectivo docente de cada escuela tiene que participar en la construcción curricular, ¿sí? No es que ya esté el plan de estudios, está el programa sintético y ahora yo lo único que tengo que hacer es aplicarlo. No, no es así. Ahora de lo que se trata es cómo los maestros, junto con los niños y de preferencia con los padres de familia, aunque eso es todavía más complejo, presentan una alternativa según el contexto, según la diversidad, según el momento, según la problemática que quieren abordar. Y eso enriquece. Yo sé que a veces se piensa que la manera más segura, por ejemplo, de aprender lectoescritura o matemáticas es directamente sobre la disciplina. Sin ser yo experta en esas disciplinas, pero sí con un trabajo largo, incluso de diálogo con expertos en esas disciplinas, evidentemente también hay otras maneras de aprender eso, otras maneras distintas. Y creo que hoy nos estamos dando la oportunidad de hacerlo. Ahora, eso no quiere decir que si un profesor dice, chispas, yo así que estoy viendo que mis alumnos, mis estudiantes, yo veo que tienen una dificultad específica en matemáticas. No quiere decir que no pueda tomar un tiempo específico para enseñarles concretamente eso, ¿no? O sea, aparte del proyecto, entonces, puede hacerlo. Pero eso será un asunto de análisis y discusión y debate acerca de cómo están aprendiendo sus alumnos. En ese sentido, cada escuela tiene que deliberar los contenidos, las metodologías que serán necesarias para integrar en el programa analítico y en los proyectos cómo tienen que ser trabajados para que esos niños y esas niñas no solo aprendan y aprendan de la mejor manera, que sí lo van a hacer. O sea, el otro día discutía yo con una compañera y ella me decía, pero es que están cambiando todo. Le dije, mira, me llama la atención porque nosotros mandamos a nuestros hijos, ella y yo mandamos a nuestros hijos justamente a escuelas que trabajaban así. Dije, y ahora que puede ser para todos, ¿no? Que realmente todos tienen esa oportunidad, parece que no nos convenciera
que esa es la manera cuando nuestros hijos aprendieron así, muchos de nuestros hijos aprendieron así, y muchos niños han aprendido así en el mundo, no, no aquí en México. Entonces creo que hay que darnos esa posibilidad, esa oportunidad, y eso es el codiseño, colectivizar, ¿no? Hacer incluso una discusión sobre qué es esto de lo común, ¿no? ¿Por qué están esos contenidos que llamamos los contenidos culturales o socialmente significativos en los programas sintéticos? Bueno, veámoslo, veamos si ahí están todos, si faltan algunos, si están bien planteados, si no están bien planteados, si tiene vacíos, si tiene limitaciones, si son demasiado extensos, ¿no? Ese es el punto, ¿no? O sea, participar en la construcción del currículo. Y muy cierto, doctora Torres, y coincido con usted en que los grandes cambios siempre tienen que hacer ir a contracorriente de las resistencias y de las prácticas culturales, y por tanto no es de un día a otro que puedan entenderse. Y en el espíritu de esa pedagogía de explicar eh, esto del codiseño y de la autonomía profesional, me permito preguntarle qué beneficios trae consigo el codiseño para la adaptación de los contenidos educativos a esas necesidades locales y contextuales que usted nos comentó. Todo esto para el público, los maestros y estudiantes y el público en general que nos va a ver, tengan más claridad en esto, doctor. Eh, yo particularmente creo que este planteamiento curricular, la nueva escuela mexicana, apuesta más que por una resignificación de los sujetos, o sea, ve a los sujetos, ve a los profesores, ve a las maestras, ve a los directores, ve a los supervisores, en el sentido de darles, no cederles, sino recuperar ese papel importante que tienen para resignificar y reinterpretar lo que otros han hecho. O sea, por eso decimos que hay una lógica de derivación del currículum, ¿no? Está el plan de estudios, luego está el programa sintético, luego está el programa analítico y luego está la planeación didáctica. En cada uno de estos pasos hay una participación de los docentes. Tiene que haber una participación de las y los docentes, ¿sí? Y eso ya es una ganancia, porque, porque ahí se enriquece. O sea, no es lo mismo la mirada de unos cuantos a la mirada de todos aquellos que tienen experiencia docente y que viven lo mismo, que están dando clases, lo mismo en la sierra que en una ciudad como la Ciudad de México, de tantos millones de habitantes, ¿no? Entonces, eso ya de suyo enriquece el proceso. Eh, ¿Qué otra cosa enriquece el codiseño? El reconocimiento de la diversidad, la aportación de la diversidad a la unidad, ¿sí? La unidad en la diversidad, decimos, ¿no? No es que no estemos por la unidad, por supuesto estamos por la unidad, hay algo que nos hace ser mexicanos, pero esa unidad tiene también sus puntos de diversidad y sus particularidades que hacen riqueza para esa unidad que somos los mexicanos, ¿no? También es una característica importante, un beneficio, ¿no? Ver esa diversidad como riqueza y no como se vio en algún momento como una especie de impedimento, ¿no? En la historia de México ha habido quien cree que el problema, lo ve como problema, ¿no? Como el problema indígena, el problema afromexicano, ¿no? O sea, no, aquí no, aquí se ve como un asunto de riqueza nacional, de aportes culturales, ¿no? Que dan otras dimensiones distintas al saber y al conocimiento. Eso también permite, que es otra ventaja, armar un diálogo de saberes. O sea, que las artes se comuniquen con la ciencia, que la ciencia se hable más directamente con las humanidades, que las humanidades se comuniquen con la ciencia y la ciencia también vea que hay otro tipo de saberes que a lo mejor no son científicos, que nadie va a poner como científicos, eso también hay que ponerlo claro, pero que sí reconoce como saberes ancestrales o como saberes de comunidades que dan respuestas a cierto tipo de cosas, ¿no? Como podemos decir, las mitologías, ¿no? Los mitos, ¿sí?
las formas específicas, cómo nos relacionamos con la naturaleza, que es absolutamente diferente, cómo vivimos, digamos, la parte occidental, cómo vive los puntos cardinales, a cómo lo viven los pueblos originarios. Es absolutamente diferente nuestra relación con el agua, nuestra relación con el aire. Es decir, aprender eso también es importante y ponerlo en diálogo con otras miradas, que es verdad que tienen que ser claves en el caso de la escuela por una razón, porque la escuela es la que pone al servicio de la humanidad el conocimiento científico, el conocimiento artístico y humanístico, y entonces, por supuesto, que tiene que partir de eso, pero sin desconocer otros saberes. Esa es también una ventaja desde mi punto de vista, ¿no? Un beneficio. Vincula la vida cotidiana porque lo hacen, o sea, revisa el contexto y problematiza la realidad, de tal manera que pone a los chicos en el ellos mismos se ponen, es así, ante problemas sociales fundamentales, ¿no? El agua, el trabajo, las migraciones, la violencia, ¿no? O sea, pone a esos chicos y entonces se benefician de ese contacto con la vida cotidiana y les permite poder encontrar cierto tipo de explicaciones que en la vida a veces uno no encuentra explicaciones sobre eso, ¿no? O sea, cuando es uno pequeño y cuando es uno grande también, a veces dicen, no, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tanta beligerancia hacia las mujeres? ¿Por qué tanto rencor? O sea, por qué las matan? Vamos, es como una pregunta que se tiene ahí y que sin embargo es mucho más factible hacerlo cuando lo hacemos en comunidad escolar, cuando lo hacemos con la comunidad y cuando hay múltiples explicaciones desde múltiples lugares, ¿no? Entonces ahí es uno se enriquece, ¿no? Hay una escritora que dice que ella cuando tiene un problema fuerte, cuando algo la afecta sentimentalmente, ¿qué es lo que hace? Empieza a leer libros sobre el tema, ¿no? Dice, si por ejemplo estoy ante un problema, ante la muerte, ¿qué hago? Empiezo a leer sobre la muerte, estudios científicos sobre la muerte, novelas sobre la muerte, en fin, ¿no? O sea, mitos acerca de la muerte que me permiten tener una comprensión mucho más amplia frente al mundo. Y una otra que creo que es importante es que también hay una recuperación del saber del profesor en el acto del diseño curricular, ¿no? O sea, su trayectoria le permite hoy, o sea, no es lo mismo alguien que tiene 2 años de ser docente que alguien que tiene 15 años de ser docente. Y no es lo mismo tampoco en el sentido de que ese que tiene 2 años a lo mejor tiene 2 años de experiencia, pero tiene un gran empuje como joven para trabajar. Entonces esa trayectoria, esa edad, esa circunstancia, aquí es clave, ¿no? O sea, capitaliza esa experiencia, establece una relación con esa experiencia y por supuesto que se reconoce la labor y la importancia colectiva y de comunidad para construir el currículo y no solamente la parte exclusiva de cada uno de los docentes como unidad, sino como colectividad. Wow, qué interesante lo que nos acaba de compartir, doctora Torres. Y corríjame, por favor, si me equivoco. Yo estaría bien si puedo afirmar que este codiseño es uno solamente de las maneras en fortalecer ese vínculo entre persona y comunidad y que se refuerzan, o se retroalimentan ambos, doctora. Sí, sí, y que el ideal sería, digamos, y como todo ideal hay que construirlo y quizás no se llega a él en todos los casos y en todas las circunstancias, pero sí que se persigue, digamos, eso es lo que se llama el terreno de lo posible, ¿no? O sea, tenemos la posibilidad y en ese terreno de lo posible podemos construir y yo creo que la escuela tiene esa gran ventaja en muchos lugares, ¿no? En otros lo ha perdido, pero lo puede recuperar porque esa es su gran virtud de una comunicación con su entorno inmediato, ¿no? Con lo que llamaríamos el entorno inmediato, pero no solo con su entorno inmediato, sino también con su contexto, es decir,
a qué cultura pertenecen los niños, a qué cultura pertenecen los padres, que a veces está mucho más alejada del entorno inmediato, ¿no? Porque fueron migrantes y llegaron a una ciudad y en realidad sus raíces están en otro lugar, porque el tipo de acción que realizan sus padres o que ellos mismos realizan en muchas ocasiones colaborando con los padres, tiene que ver más con el comercio que con el empleo como los que nosotros tenemos, ¿no? Que son empleos más regulares, con horarios establecidos. Entonces hay esta posibilidad, ¿no? De ampliar ámbitos hacia el contexto, hacia el entorno, ¿no? O sea, lo que llamaríamos lo que está alrededor de, pero también hacia contextos más amplios, no solamente, digamos, locales, sino regionales y nacionales y mundiales, digamos, ¿no? Y este asunto permite para los maestros, no sin dificultad, ¿eh? O sea, aquí no estamos hablando de el paraíso, digamos, de todos somos hermanos y todos trabajan. No, 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 no. Hay lugares donde me comentan, ¿no? Hay una maestra que me dice, es que la de segundo de jardín de niños no quiere hacer el proyecto de escuela, ¿no? Y entonces yo le digo, pues no, que no lo haga. O sea, es mejor que no lo haga a que participe en algo que no va a dar ningún resultado. Ya habrá un momento, tiene que haber un momento, pero eso hay que armarlo, no se va a dar solito. Va a tener que irse armando poco a poco en la escuela. Pero habrá quien no esté en todas sus posibilidades para hacer cierto tipo de cosas. No es, insisto, el No. lugar ideal. Es simplemente una intencionalidad de posibilidad y potencialidad de hacer las cosas de otra manera. Eso sí, sí que es. Doctora Torres, finalmente, en todo esto que nos ha compartido, en esas valiosas reflexiones, percibo esa, vamos a decirlo así, esa impronta humanista de una formación integral. Esto es uno de los objetivos centrales de esto que nos ha comentado. Sí, y creo que esta idea de humanismo no es el humanismo como surgió, ¿no? Que era un humanismo que a veces estaba muy impregnado de un cierto romanticismo, porque sí es cierto que ha habido como diferentes momentos del humanismo. Es este humanismo que lo que rechaza, y hay que decirlo bien claro, es el hacer, el desconocer en lo humano lo que de humano es, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, de creer que la humanidad se mueve por un interés estrictamente utilitario y no también por un interés de pensar en los otros, ¿no? O sea, los otros en su más amplio sentido de la palabra. Lo otro, incluso como el mundo que no nos pertenece, digamos, en ese sentido es también lo humano, o sea, reconocerse que somos animales igual que los otros animales y que no tenemos ningún derecho a destruir el mundo, ¿no? Porque simplemente es nuestro lugar, nuestro hábitat, no es nuestra propiedad, ¿sí? Es nuestro hábitat. Y que eso tiene que ver con ser humano, o sea, con estar en lo humano, en tener esas capacidades de reconocimiento del otro, de no destrucción del mundo, de capacidad de entender la solidaridad desde otro lugar totalmente distinto, de no ser filantrópico, ¿no? O sea, no por bondad, No. ¿sí? Sino porque somos iguales, porque todos tenemos los mismos derechos. Y entonces, por esa razón, la humanidad ha llegado a donde ha llegado, gracias a eso. Este humanismo, digamos, más consciente de su propia condición de ser en el mundo, digamos, de conciencia, ¿no? No solo de existencia, sino de esta conciencia de que el mundo es y puede dejar de serlo si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, esa es la idea de humanidad, ¿no? O sea, pensarnos, analizarnos, reflexionar, colocar, poner sobre la mesa todo aquello que
de alguna manera no nos permite ser, ¿no? O sea, la discriminación, el racismo, la falta de cuidado, la falta de protección, ¿no? De cuidar lo que sabemos que no puede reproducirse, ¿no? El agua, el petróleo, los energéticos, o sea, que sabemos que no hay manera y que depende de nosotros su conservación, ¿no? Esa es otra mirada, es otra idea, es la idea de un humano realmente, ¿no? No de poner por delante el asunto del capital, sino el asunto de la humanidad. Qué interesante esto último que nos comentó, doctora Torres. Y antes de despedirnos, me gustaría, no sé si usted, que nos dejara una reflexión para todos aquellos integrantes de las comunidades educativas que nos van a ver y escuchar ahora que recién está iniciando este nuevo ciclo escolar en relación a este tema que nos convocó y autonomía profesional y codiseño. Bueno, yo creo que este es un cambio fuerte, un cambio, pero un cambio que va a tener que ser también periódico. Es decir, no solamente decir, ahorita ya lo hicimos y luego ya que siga. No, tenemos que irlo viendo, irlo revisando, ir viendo por dónde, asumir los errores, asumir las críticas, establecer las lógicas, ¿no? Dialogarlo, ¿no? Y estas dificultades que algunos maestros han tenido, porque las han tenido de trabajo con el programa analítico, porque a lo mejor no tienen un formato, porque a lo mejor no tienen claridad sobre ciertas cosas, me parece que no puede ser un impedimento, sino que al contrario, tiene que ser como la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué no nos animamos nosotros mismos a decir, pues mi formato es este y yo así quiero hacerlo y esta es la manera y es como me puse de acuerdo con los demás? Saber que tenemos que ser más flexibles, las autoridades, ¿no? El sistema mismo tiene que tener más flexibilidad para poder entender qué es lo que está pasando con este proceso, que esto es un desequilibrio afectivo y cognitivo, las dos cosas. O sea, cuando hay un cambio de estar, nunca se ha dicho, eso no se dice, eso se dice simplemente, usted aplíquelo, es que así viene ahora, estas son las novedades, esto es lo que se tiene que hacer. No, para los maestros y para los estudiantes significa un desequilibrio cognitivo y un desequilibrio afectivo también, ¿no? Porque uno tiene seguridades, tiene certezas y cuando esas seguridades y esas certezas ya no están, se siente uno más vulnerable. Pero esa vulnerabilidad también puede ser un elemento de crecimiento. Uno tiende mucho a ver la falta como una especie de impedimento, ¿no? O sea, como un déficit, ¿no? Como algo que no puede uno tener. No, en realidad la falta todos las tenemos, no existe un ser humano que le falte algo, ¿no? O sea, a todos nos falta, pero también es un acicate, o sea, también es ese potencial, digamos, de futuro, ¿no? De posibilidad de volver a crear otra cosa. Y también creo que esto abre posibilidades de diálogo. O sea, yo sí, y lo digo abiertamente, y sí creo que dirigirme a los maestros y a las maestras fundamentalmente, yo creo que recuperar los espacios de diálogo ha sido fundamental. O sea, se han hecho miles de webinars, se han hecho miles de conferencias, se ha escrito hasta el cansancio en los periódicos, se han hecho programas de debate en los noticieros, en los de la mañana, en los de la tarde, en los de la noche, se ha discutido, los padres de familias discuten, no, con los maestros, no, es que yo no estoy de acuerdo porque me dicen que esos libros no están bien. O sea, se ha debatido todo y a cada momento. Y creo que eso es la mejor de las noticias. La mejor de las noticias para nuestro país es que hoy podemos discutir esto y no solamente que no es que no sea importante, pero no solamente si las bancas están pintadas o no están pintadas, o sea, eso y lo otro es lo importante, o sea, todo de conjunto es lo importante y creo que esa oportunidad la tenemos ahora
y no deberíamos dejarla, ni deberíamos decir, bueno, ya lo discutimos, ya quedamos de acuerdo. No, lo seguiremos discutiendo, seguiremos planteando cosas y seguiremos viendo por dónde, porque todavía hay muchos caminos abiertos, ¿no? La gran pregunta después de la pandemia es ¿qué escuela queremos? Esa es la gran pregunta de la humanidad, ¿no? Es la gran pregunta. Y todavía estamos en la construcción de la respuesta, todavía no la tenemos del todo. Creo que vamos en buen camino, por lo menos yo así lo pienso, pero no quiere decir que eso sea lo todo y lo único, ¿no? Doctora, totalmente de acuerdo con usted y yo solo puedo decir, solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber conversado con la doctora Rosa María Torres Hernández, doctora en pedagogía, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente rectora de la Universidad Pedagógica Nacional. Una vez más, doctora Torres, gracias por haber dado su tiempo y sus reflexiones que compartir aquí con el público que nos va a ver y hasta la próxima emisión, doctor. Gracias, gracias a usted.